y le pido que abran sus Biblias en Isaías capítulo 33. Isaías 33. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Isaías 33, 1 a 5. Ay de ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo de las naciones, fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Más allá de lo que podamos nosotros comprender, puedan nuestras mentes entender, está esa palabra viviente, palabra purificadora, palabra alentadora, palabra que tiene el poder de transformar, de santificar, de edificar. Gracias porque tu palabra es eterna. El cielo y la tierra pasarán, tu palabra no pasará. Gracias porque tú eres el que la emites, la declaras. Y gracias porque en este momento podemos, al abrirla, entender que si nosotros te creemos, si nosotros nos acercamos a ti con fe y convicción, veremos, Señor, tendremos nosotros el gozo, el privilegio de ver por la fe lo que ya tú has dicho. Y queremos, Señor, quiero pedirte que nos des en este momento el deseo, la disposición, la determinación de escuchar tu palabra creyéndola. El pueblo de Israel no tuvo ese privilegio. Unos pocos pudieron ser bendecidos. La mayor parte de ellos, Señor, no te creía. Y tu palabra no les aprovechó, dice en Hebreos, porque no la oyeron con fe. Esta noche, Señor, queremos pedirte que tú nos des esa palabra y la pongas profundamente en nuestros corazones. La siembres en un corazón que quiera, que tenga el anhelo de ser guiado por ti, cambiado por ti. Cada persona que está esta noche, Señor, tú has invitado, nos has invitado, estamos en tu presencia y queremos con reverencia aceptar lo que tú nos dices. En tu nombre lo pedimos. Amén, Señor. El domingo pasado, después del tiempo de alabanza, nosotros recibimos unos versículos que el Señor envió a esta iglesia. Cuando yo los oí el domingo, hice una oración dando gracias a Dios, me sentí muy, pero muy privilegiada de estar oyendo lo que el Señor estaba diciendo. Y cuando llegué a la casa, empecé a orar y a pedir, a leerlo de nuevo, a pedir al Señor que trajera a nosotros no solo oídos, sino entendimiento. Si Él mandaba a decir esto, como lo había mandado a decir, entonces nosotros debíamos atender y entender. No se trata de recibir algo de parte de Dios y dejarlo, olvidarlo, sino pedirle al Señor que Él nos lo revele, que Él nos lleve a una dimensión más profunda de su conocimiento. Así que durante ese domingo en la noche, el lunes y el martes, el Señor estuvo enseñándome y pensé que el martes íbamos a compartir este estudio
pero el Señor hizo algo tan precioso el martes, se desbordó de una forma tan preciosa, qué pena por los que no vinieron, que fue algo precioso lo que ocurrió aquí, oyendo parte de los testimonios que el Señor ha hecho durante estos días. Esta noche es necesario que nosotros oigamos lo que el Señor nos quiere decir. A ti, a todos, nos mandó el Señor. Esta es una porción para esta iglesia. No estoy diciendo que esta sea la única a la cual Él le haya enviado ese mensaje, pero a nosotros nos lo mandó y queremos entonces prestar atención. Así que vamos a empezar con estos versículos. Fueron los versículos 5 y 6, pero voy a empezar un poco antes para que entendamos el contexto en que esto fue dicho, en que esto fue dado. Recuerden, hermanos, que cuando la fuente de una enseñanza viene de Dios, esa enseñanza evidentemente tiene que traer a nuestras vidas una determinación del corazón a recibirla. Y eso implica fe. No se puede recibir lo que Dios da si no hay fe para creer que Dios lo dio. Pero tampoco se va a recibir la bendición si no creemos que Dios lo dio. Muchas veces nuestras vidas no pueden recibir el impacto transformador de Dios porque no le creemos al Señor. Perdón, y quiero recalcarlo, porque esta porción está llena de consuelo, de esperanza, es una bendición enorme que el Señor nos da y una consolación en medio de estos tiempos. En primer lugar, ¿en qué contexto estos versículos están? Este capítulo fue escrito por inspiración de Dios, el profeta Isaías lo transmite en medio de una situación muy, pero muy desgarradora en que el pueblo de Israel estaba. Voy a dar algunos datos específicos para podernos poner también en el referente que el Señor nos quiere hacer, a nosotros como iglesia. El rey de Asiria, Sennacherib, que en ese momento era el imperio que gobernaba la tierra, había hecho una serie de desastres, de humillaciones al pueblo de Israel. Y el rey Ezequías, que en ese momento era el rey Ezequías, envió a este rey a pedir, cuando estaba destruyendo las ciudades, no había entrado todavía a Jerusalén, mandó una embajada pidiendo clemencia, pidiendo misericordia y que el rey le dijera lo que era necesario que él hiciera para que entonces el rey detuviera esa invasión que iba en incremento. El rey le mandó a decir que iba a imponerle una gran cantidad de plata y oro para él entonces desistir de esa invasión. En 2 Reyes 18, desde los versículos 13 en adelante, se nos narra lo que pasó allí cuando esos embajadores fueron y lo que el rey pidió. Él pidió una cantidad excesiva, vuelvo a repetir, de plata y oro, y como en ese momento Israel había estado siendo empobrecido, el rey no tenía disponible, así que lo que hizo fue, dice el versículo 15, dio a Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová. Escuchen bien, toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. Versículo 16, entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que él mismo, el rey Ezequías, había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Pero un poco más tarde, el rey no cumplió con su promesa, rompió el acuerdo político y entonces el rey inició una invasión. Cuando usted mira el versículo 1, empieza con un ay y dice: ay de ti que saqueas y que nunca fuiste saqueado y haces deslealtad, bien que nadie contra ti lo hizo. Menciona el saqueo, el despojamiento y la deslealtad del rey. Es por eso que empieza ese versículo de esa forma, destacando que era un rey que había hecho un acuerdo político y más tarde lo había roto, no lo había respetado. En el versículo, volvamos a Isaías, en el versículo 2, entonces empieza la lección que Dios nos quiere enseñar y en el camino en el que nos quiere poner. Necesito que nosotros veamos, cuando hay un ejército temible, un imperio, tratando de
avasallar un lugar pequeño, el miedo, la tribulación, la angustia crecen en esa población. Saben que no tienen humanamente esperanza. Saben que no tienen salida. No hay forma de que el ejército de esa nación pueda ir en contra de aquel gran ejército que ha traído el imperio. Sin embargo, ayer y hoy, y en este caso en el tiempo de Isaías, esto que hace Isaías y hacen los intercesores cambia el curso de lo que el hombre quiere hacer. Necesito que usted vaya al versículo 2, porque en el versículo 2 ellos hacen una oración. Mientras los ojos de la fe, los ojos del no creyente se paraliza cuando ve las circunstancias, los ojos de los que tienen fe caminan, no se paralizan, se movilizan, entienden que Dios es el Todopoderoso y al creerle a Dios pueden caminar por la fe en contra de los enemigos, aunque estos sean muchos. Esa es la diferencia entre la persona que le cree a Dios y la persona que no le cree a Dios. Quedarse paralizado, quedarse sin movimiento, ser copado por el temor, son las cosas que humanamente podemos sentir cuando vemos que las circunstancias son adversas, que parecen insolubles. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, nuestra actitud cambia. Y es aquí el inicio o el preámbulo para estos versículos que el Señor nos mandó. Fíjese bien. Hay una oración dirigida. Específicamente, dice ahí, oh Jehová. Hay a quien mirar. Hay a quien dirigirse. Hay en quien esperar. La oración fue colocada delante de la presencia de Dios. Y oh Jehová quiere decir el eterno, el yo soy, el que es, el que será siempre, el que fue. Es a ese a quien se dirige la oración. Punto número 2. Hicieron una oración en una actitud que Dios siempre está viendo en aquel que ora. Ellos hicieron una oración humilde. Nunca nos olvidemos, hermanos, y muchas veces nos olvidamos, que Dios es el Todopoderoso y aunque tiene el deseo y quiere que tú y yo nos acerquemos, Él sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A Él tenemos que pedirle con humildad. A Él tenemos que acercarnos con un corazón tierno, un corazón dispuesto, un corazón que reconoce, un corazón que honra a Dios. Y este grupo de personas, que eran los menos en el pueblo, entre ellos Isaías, está rogándole a Dios con humildad, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros quiere decir, míranos de manera favorable, no lo merecemos. No te estamos pidiendo porque nosotros lo merecemos, te estamos pidiendo porque tú eres Dios benigno, misericordioso, compasivo, perdonador, y a ti tocamos la puerta para que tú vengas en nuestra ayuda. Y entonces, el punto número 3, reiteraron su confianza en Dios. Dicen, en ti hemos esperado, en ti hemos esperado. Aunque veamos que en Santiago, en Montecristi, en la frontera, ya el enemigo entró, esas ciudades fueron tomadas, nosotros creemos que tú tienes el poder para detener al enemigo. En ti hemos esperado, nuestra confianza está en ti. Y es el pueblo que le cree a Dios, el pueblo que ora y que le cree a Dios, que confía en Dios. Ese es el pueblo que puede ver las promesas de Dios cumplidas. Hermanos, oiga lo que dice este versículo 2. Ellos hablan en la oración de tú, es decir, Señor, tú, brazo de ellos. Y con eso están reconociendo el poder de Dios. Para el pueblo de Israel, el brazo de Dios era el que había abierto el mar, era el brazo que había enviado las plagas, era el brazo que se movía poderosamente. En el pensamiento judío, el brazo de Dios significa ayudador, defensor, el que viene en nuestra ayuda, el que nos liberta. Entonces Isaías dice, tú, brazo de ellos, es decir, tú
eres el que puedes fortalecer al rey y su ejército. Eres tú que puedes venir en su ayuda. Pero inmediatamente dice, escúcheme bien, dice, tu brazo de ellos en la mañana. Hay una esperanza de que Dios haga. Hermano, usted se puede acostar en la noche en sombras, en tinieblas, en opresión. Pero cuando usted le cree a Dios, cuando usted invoca, cuando usted pide, cuando usted cree que Dios está escuchando la oración, en la mañana viene el gozo y viene la esperanza. No estamos para vivir en la frustración. Estamos para creer que Dios tiene el poder por encima de todo y a pesar de todo. Y entonces dice, escuche bien, en el versículo 2 todavía, ellos dicen, sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Y al decir eso están proclamando que Dios es su salvación. No solo el Salvador, el que salva, sino aquel que se sumerge en todas las situaciones de la vida. Salva cada área de nuestro ser, cada aspecto de él está en sus manos. Ellos están diciendo, sé tú nuestra salvación, líbranos de las amenazas, líbranos de los peligros, líbranos de cualquier situación o circunstancia que pueda ser para nosotros algo que nos lleve al fracaso. Están diciéndole al Señor que Él, Jehová, brazo fuerte, que alienta al amanecer, sea la salvación de ellos. Escúcheme, mi hermano, escúchenme, amigo, aunque usted no conozca al Señor o amiga conozca al Señor, déjeme decirle esto, esta es una realidad. Los que oran a Dios creyendo, los que le creen a Dios y por eso le oran a Dios, son los que al orar ven el resultado de la petición. Escuche, dice allí en el versículo 4, versículo 2 y 3, versículos 2 y 3. Mientras Isaías está orando y sabiendo que otros del pueblo oraban, el Señor le dio promesas y revelación. Como dice en Daniel, no había terminado la oración y ya Dios la estaba respondiendo. ¿A quiénes responde Dios de esa manera? A los que le creen, a los que disfrutan en su poder, en su bendición. Usted no va a ver la respuesta de Dios, porque aunque Él se la presente, su falta de fe, no va a ver eso. No lo va a ver. Usted va a vivir en la miseria espiritual permanentemente y va a creer que Dios le responde a otros, pero a usted nunca. No, no es así. Es que para que veamos lo que Dios hace, para que nuestros ojos sean abiertos, Dios espera que usted y yo le creamos. Y entonces Él escuchó. Dios le habló a Isaías para que supiera cuál era la revelación y cuál era la promesa. Fíjese bien, en el versículo 4 dice que Dios se levantaría, su voz sonaría como estruendo entre las naciones y estas tendrían que ser esparcidas. Ese rey que parecía indetenible, que parecía que iba ya a ir a Jerusalén a destruirlos, ese rey no podría entrar. Cuando usted lee la Biblia en Reyes y en Isaías y en Crónicas, se da cuenta de lo que pasó un poco más tarde. Todo ese hombre lleno de pompa, con todo lo que era la gloria en ese tiempo, Dios lo detiene, Dios lo devuelve, no puede entrar a Jerusalén y más tarde es asesinado por 2 de sus propios hijos. Porque no se puede levantar el enemigo contra aquellos que Dios ama, si aquellos que Dios ama siguen creyéndole al Señor. Es posible que usted haya entrado estos días, que cambiaron de un día a otro, de un año a otro, con frustración, con desencanto, con desaliento. Que haya entrado este año y usted tenga temor. Si usted le cree al Señor, si usted levanta su oración a Jehová, el Dios de los ejércitos, si usted confía en que Él sigue siendo el Todopoderoso, entonces aquello que Él quiere revelar a los que le creen, usted lo va a entender. El versículo 5 dice, y aquí vienen los 2 versículos para esta congregación. Parte A. ¿Cuál sería la respuesta del pueblo ante la benignidad de Dios?
Ellos dicen, dice Isaías, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Primer versículo para ti y para mí. Esto fue lo que el Señor mandó a decir. Dimos el contexto para entender cuáles son las promesas de Dios cuando un pueblo se levanta a orar. Y entonces dice que el pueblo responde ante la benignidad de Dios. Dice, será exaltado. Y ser exaltado, cuando se habla de que Dios será exaltado, está hablando de Dios levantará, o el pueblo levantará el nombre de Dios en alto. Que el pueblo glorificará el nombre de Dios. Que el pueblo, al darse cuenta de lo que Dios ha hecho, prorrumpirá en gozo, en alegría, y levantará su nombre y dirá que no hay otro nombre como el nombre de Dios. El pueblo se llenará de júbilo. El pueblo glorificará a Dios. Y eso quiere decir, hermanos, que cuando el pueblo viera lo que Dios iba a hacer, lo que Dios estaba prometiendo que iba a hacer, se iba a inaugurar un tiempo de alabanza y adoración en el pueblo de Israel. Escúcheme, hermanos, no se recibe una bendición real de parte de Dios en un corazón sensible, en un corazón que sabe que Dios ha respondido su oración, sin que el corazón, el alma, brote, salga. Sea imposible detener la alabanza y la adoración por cuanto Dios ha hecho eso. Escúcheme bien, por favor. Si usted y yo hubiéramos oído el domingo bien lo que el Señor dijo, esta semana hubiera sido una semana de júbilo en esta iglesia. Mira cómo se queda la mayoría. Por eso no hubo semana de júbilo. Estábamos muy entretenidos en el puerco, el cerdo, el pavo, la ensalada. Oímos que Dios mandó la bendición y quedamos como si nada. Escúcheme, déjeme decirle, podemos retomar esto esta noche. Es necesario que usted y yo le hagamos caso a esto que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo que Él, en medio de la intercesión de una iglesia que le cree, Él hará que aquello que parece imposible en esta nación se cumpla por la palabra de Él. Lo que el Señor está ofreciéndonos, lo que el Señor nos está diciendo es que aunque veamos lo que veamos en esta nación, aunque las cosas parezcan que no tienen solución, Él ya ha enviado una palabra para que nosotros la tomemos, la atesoremos, la valoremos, oremos y saludemos esa promesa por la fe. Dice que el pueblo, al ver lo que Dios haría, exaltaría su nombre. Es tiempo de empezar a decir, sí, yo quiero alabar al Señor. Yo quiero alabar al Señor. Escúcheme bien. Esto que Isaías está diciendo, si usted lee los dos versículos, Isaías dice, escuche bien, será exaltado. Es decir, cuando pase. Todavía no había pasado. Pero si usted sigue leyendo, él dice, llenó a Sión. Está en pasado. No se ha cumplido la palabra y la revelación que Dios le está dando en ese momento, pero Isaías está diciendo, será exaltado porque Él llenó a Sión. A ver si esta noche nosotros nos ponemos en el tiempo de Dios. Escúchenme, mis hermanos queridos. Ponernos en el tiempo de Dios quiere decir que tú y yo tenemos que aprender a entender cómo Dios conjuga los verbos. Póngase un poquito más adelante, Cristo delante de la tumba de Lázaro. Y dice, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que tú me oyes, pero me has oído. Le estoy diciendo para que la gente crea lo que tú vas a hacer. Me has oído. Y me has oído decir, quería decir, ya tú resucitaste a Lázaro. Amén. Escuche, por favor, mis hermanos, despierte esta noche. Insertarnos en el tiempo de Dios quiere decir que tú y yo aprendemos a conjugar los verbos. El Señor dijo que lo va a hacer, pero ya por la fe está hecho. Amén. Y por eso hablamos en pasado. Por eso damos las gracias, porque ya Él lo hizo. Mire lo que dice aquí. Isaías era un hombre que sabía por experiencia que Dios, cuando habla, es veraz. Amén.
y que Él cumple lo que promete. Isaías lo sabía. Isaías conocía que Dios es todopoderoso. ¿Y porque es todopoderoso? Él puede hacer que aquello que no es sea. Tomo la frase clave. Él llama las cosas que no son como si fueran. Ya para Dios pasó que esta nación va a ser de Él y le va a alabar y Él va a cambiar las cosas. Ya pasó en su mente, en su corazón. Para ti, para mí no ha pasado, pero ya para Él pasó porque Él ha dicho: esto que hice con Israel lo voy a hacer con ustedes. Qué bendición, qué privilegio. Aquí debía haber un terremoto en este momento. Porque ¿cuántos de nosotros vemos todos los días la prensa y oímos las noticias y vivimos quejándonos y esto no va a cambiar? Y nosotros pues empezamos a maldecir la nación con nuestras quejas. Esto no va a cambiar, esto no tiene futuro, hay que irse de aquí, esto es un desastre. ¿Me equivoqué? Y mientras más usted dice eso, más desaliento hay en su corazón. Y mientras más dice eso, nubes de opresión le enceguecen el entendimiento. Y usted no puede ver lo que Dios está viendo. Cuando nos mandó eso la semana pasada, era para que usted y yo, todos estos días y los que siguen, estemos saludando lo que ya Dios hizo. Y dice, hermanos, porque el hombre o la mujer que conocen al Dios Todopoderoso y saben cómo Él lo hace, pueden decir: será, ya lo hizo, ya llenó, ya tenemos la abundancia que Él quiere darnos. Podemos decir eso, y la Biblia le llama a eso fe. Fe. Fe es creer que aunque el negocio no da, Dios va a hacer que dé para que todos los días usted tenga que comer. Fe es creer que aunque las necesidades de que haya una nación ordenada todavía no son, cada vez que salimos a la calle y vemos el desorden y la anarquía, decimos: por la fe yo sé que tú vas a ordenar esto. Y yo veo las calles y el respeto. Es ir diciendo y proclamando lo que ya Dios dijo que iba a pasar. Y en el versículo 5, en la parte B, dice: lo que Dios haría. Llenar a Sión, es decir, a Judea, al reino de Judea, de juicio y de justicia. Rápidamente, hermanos, el juicio, veré solo dos acepciones de esa palabra. Número 1, las que nos interesan para este tema. Que Dios diga: voy a llenar de juicio República Dominicana, voy a llenar de juicio, de justicia República Dominicana. ¿Qué significa? Escuche bien. Juicio número 1 es el acto de evaluar y decretar la ley de forma justa. Eso es la parte legal, de forma sencilla. Pero juicio también es la capacidad para entender, conocer, examinar, decidir de manera que la persona discierna entre el bien y el mal y tome la decisión justa. En la palabra de Dios, juicio quiere decir que Dios nos permite, por medio del conocimiento de su palabra, entender qué es lo que conviene, porque Dios ya lo estableció, y decidir que tomamos aquello que Dios quiere para que nuestras vidas caminen conforme a su voluntad. Dice Dios que va a llenar a esta nación de juicio. Entienda, para hacerlo más dominicano, Dios va a llenar esta nación de gente juiciosa. Dios va a expulsar de nuestro comportamiento, de nuestras raíces que están deformadas, la falta de juicio. La gente tomará decisiones en sabiduría. No es que usted no lo cree. Escúcheme, hermano, escúcheme, hermana. Dios está diciendo por medio de esos versículos que Dios va a hacer un milagro en esta nación. Y aquí vamos a pensar de una forma distinta. Escúcheme, no se trata de que absorbimos una ideología política diferente. Se trata de que Dios va a hacer un cambio tan grande en nuestra mente y corazón que vamos a empezar a ser personas juiciosas. No cometeremos tanta necedad, tanta falta de sabiduría. Dios va a traer sobre nuestras vidas juicio conforme a su palabra. Pero dice, y también llenó de justicia. ¿Y a qué se refiere?
tenemos que ver varios puntos en la palabra de Dios en cuanto a la justicia. Número 1, Dios es la fuente de justicia, el origen de toda justicia. Si nosotros tenemos sentido de justicia es porque Él nos regaló eso en la imagen que nos dio. Dios es la fuente de justicia. 2, se refiere a justicia a la voluntad de Dios, sus decisiones, sus juicios, su consejo, lo que Dios decide, cómo lo hace. La palabra de Dios dice que aún Él hace la guerra con justicia. Imagínense, todo lo que Dios hace lo hace de manera justa. Pero también se refiere a la ley que Él establece, sus mandamientos. Y esos mandamientos, allí está señalado todo lo que el ser humano debe conocer para poder hacer. Pero también se refiere a todo lo que es justo, todo lo que es recto. Eso se llama en la Biblia justicia, la rectitud. Y también es la forma que usted elige. Si aquello se conforma al deseo de Dios, usted está eligiendo justicia para su vida. Ahora, esto es tan importante que Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 18, 19, voy a leer exactamente el texto. Porque yo sé, le dice Dios a Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo ¿qué? Justicia y juicio. Dios le dice a Abraham, esa generación, esa descendencia que sale de ti, tú eres la persona que debes enseñarles justicia y juicio. Ese es el estándar de Dios para las naciones. Dios quiere que cada nación viva en justicia y en juicio. Y entonces se lo da a Abraham, el padre de la fe, para que sus descendientes biológicos y sus descendientes por la fe que somos nosotros, aprendamos a vivir en justicia y juicio. Eso hay que aprenderlo. Hay que aprender justicia y hay que aprender a ser juiciosos. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos como el juicio y la justicia inundaba todas las áreas de la vida. La familia, los padres, los hijos, la relación con los demás, lo social, lo religioso, lo político, lo económico, todo tenía que ser en justicia y juicio. Ahora yo quiero que usted vaya a Amós 5:24 para que vea lo que Dios le dice a Israel una de esas veces que andaba desviado, lo que Él desea. Dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que Dios quiere, que el juicio y la justicia vayan juntos, que las naciones sean bendecidas. Y entonces el versículo 6, escuche bien lo que Dios dijo que llenó. Juicio, justicia, vaya haciendo la lista. Vamos al versículo 6. Dice, reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Y el temor de Jehová será tu tesoro. En medio del caos en que vivimos, Dios le manda a decir a esta iglesia, escuchen lo que yo tengo para ustedes. Les voy a decir algo que va a romper sus esquemas. Les voy a decir ahora algo que va a tambalear su fe. Les voy a decir ahora algo que ustedes no van a creer. Yo lleno la República Dominicana de juicio y de justicia. Y yo lleno la República Dominicana de sabiduría, de ciencia, de abundancia de salvación. Y ese será el tesoro de ustedes. El temor de Dios. Miren lo que es sabiduría, para que nos vayamos de aquí todos entendiendo. Uno de los dones que Dios dio al ser humano es la sabiduría. En el Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría. La sabiduría, el entendimiento, el conocimiento viene de Dios. Cuando los psicólogos medimos la inteligencia, bueno, los que son psicólogos, ya yo no soy psicóloga, miden la inteligencia, se da por un hecho que la persona tiene diferentes grados de inteligencia, diferentes niveles, puntaje, lo que sea.
y se entiende. La gente ha llegado a creer que eso depende de que yo soy así. Déjeme decirle que fue Dios que se la dio. Si a usted se le ha olvidado, dele la gloria a Dios. La mucha o poca inteligencia que tenemos viene de parte de Dios. Ahora, en Job se nos descubre algo que no aparece en Génesis. Y Job comenta, Job dice en el libro de Job, creo que es capítulo 28, que Dios le dijo, 28, Dios le dijo a Adán, he aquí, escuche bien, el temor del Señor es sabiduría. Escuche, no he terminado. El temor de Dios es sabiduría. Parte 2. Y apartarse del mal, inteligencia. ¿Cuál es la sabiduría que Dios computa? ¿Cuál es la sabiduría que Dios dice que tiene sentido? El temor de Él. Eso quiere decir, cuando usted y yo reverenciamos a Dios, reconocemos quién es, le damos la gloria, nos comportamos con temor delante de Él, es decir, respetamos su ley, queremos hacer su voluntad, estamos reverenciando a Dios. Y esa forma de vivir, el resultado es, como Dios lo ve, esta es una persona sabia. ¿Cuántos millones de sabios habrá en la tierra en el día de hoy? Porque hoy estamos mirando que casi nadie quiere reverenciar a Dios. Escúchenme, hasta en la iglesia. No tratamos a Dios con reverencia. En nuestras vidas como cristianos no tratamos a Dios con reverencia. No estamos siendo sabios. Pero el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y apartarse del mal es inteligencia. Ahora Él ha dicho, yo llené, Él llenó de sabiduría a los dominicanos. Yo no sé si tú estás en la lista, pero yo me apunté el domingo. Yo me sumergí en esa promesa. Yo quiero ser de las beneficiadas con eso que el Señor dijo que llenó, porque ahorita vamos a ver una condición. El Señor dijo, llenó, dice Isaías, Él llenó. Y llenó de sabiduría. Entonces quiere decir, voy a seguir. Y ciencia, no dijo voy a llenar de científicos, sino de ciencia. Y la palabra ciencia quiere decir conocimiento. Extenso, vasto, amplio, profundo. ¿De qué conocimiento habla Dios? Dios está hablando del conocimiento de Él. Él está diciendo, yo lleno República Dominicana de mi conocimiento. Y van a conocerme. Y van a saber quién yo soy. Y entonces dice, y abundancia de salvación. Por supuesto, porque el temor de Dios más conocimiento es igual a salvación. Escuche, el temor de Dios nos preserva del mal, nos saca de decisiones malas, nos encausa en la justicia, en la verdad, en la rectitud, en el amor. Entonces el resultado es que Dios nos llena de su gracia, de su salvación, de su cuidado. Escuche bien, hermanos. ¿Qué sucede cuando una nación está llena de juicio, de justicia, que abundan personas que toman decisiones sabias? Que abundan personas que no hacen injusticia. Entonces nuestros juzgados estarán llenos de jueces con temor de Dios. ¿No dijo Cristo que aquel juez era injusto porque no temía a Dios ni tenía ningún respeto por las personas? Hermanos, escúchenme. Yo he aprendido a través de más de 20 y tantos años. He aprendido. Primero oré. Primero el Espíritu Santo me inquietó a orar de esa manera. Señor, yo quiero conocerte más profundamente. Yo no quiero acostumbrarme a lo que estoy acostumbrada. Hay más. Tu palabra me dice que hay más. Y el Señor empezó a enseñarme. Y he aprendido que cuando Dios me dice algo, lo tomo, lo entro, lo trago, lo dejo dentro, dejo que el Señor me llene de eso y le digo, todo lo que tú quieras hacer de ahora para adelante, hazlo. Yo estoy aquí para que tú me des de tu conocimiento. No hay vida real sin conocimiento de Dios.
Usted se puede entrar a la biblioteca de las más grandes universidades del mundo, pasarse su tiempo ahí, conocerá mucho de lo que los hombres dicen, pero usted no va a conocer lo que Dios dice. Es necesario que nos llenemos del conocimiento de Dios. Y lo que Dios está diciendo es, ustedes van a ver una nación que porque me conocen, van a experimentar abundancia de salvación. Menos divorcios, menos conflictos dentro de la casa, menos temor al salir a la calle, menos secuestradores, menos ladrones, menos violadores, menos corrupción en cualquier lugar de esta nación. ¿Usted entiende lo que es ver la abundancia de salvación? Y eso no es lo que usted quiere ver. Explíqueme entonces la cara que usted tiene en este momento. ¡Qué alegría hay en esta iglesia! Fue esta iglesia que el Señor le mandó esto. Hemos llegado, hermanos, a un nivel de tal desconfianza en lo que Dios dice, que aun cuando Dios nos diga, mira, te entrego esto, no lo tomamos, no lo disfrutamos. Se nos hace difícil creerle a Dios. Bueno, esto es para los que creen, como creyó Isaías en medio de esa crisis. El rey casi a la puerta de la ciudad, pero él le creyó a Dios. Y en medio de ese gran gentío, él dijo, no, ya el Señor llenó la nación. Ya el Señor nos llenó con la abundancia de estas virtudes. Pero yo quiero decirles algo, escuche, ahí dice, y el temor del Señor será tu tesoro. Ponga esas palabras al lado de lo que el mundo nos vende y lo que hemos llegado a creer. Y quizás por lo que hoy estamos trabajando. Solo conseguir, solo obtener. Solo queremos ver en metálico el esfuerzo de nuestro trabajo. Entendemos que ese es el tesoro. Y el Señor está diciendo, ese no es el tesoro. El tesoro es temor reverente. El temor de Jehová será tu tesoro. Y otra vez en futuro, otra vez se establece Dios que es necesario que tú y yo le creamos para poder dar los pasos necesarios. El temor de Dios va a ser mío cuando yo crea que todo lo que Él me ha dicho es real porque lo dijo Él. Porque no dudo de lo que Él hizo. Pero hermanos, ¿por dónde empezó todo? Voy a repetirlo. El pueblo de Israel vio su miseria, vio las amenazas. Vio un país invadido y eso quiere decir muerte y destrucción. Y entonces oraron, intercedieron. ¿Por dónde debe empezar en nosotros todo para que se materialice lo que Dios dijo? ¿Por dónde debe empezar? Número 1, voy a dar algunos puntos que el Señor me dio. Número 1, esta iglesia, porque aquí fue, repito, que Dios mandó esos versículos. Esta iglesia tiene que estar consciente, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, de la realidad nacional. Hermano, escuche lo que está diciendo el Señor. Es que tú sepas lo que está pasando aquí. Pero que tú lo disciernas con discernimiento de Dios. Con sabiduría de lo alto. Porque si eso no se discierne con entendimiento espiritual, no se puede hacer lo otro. Y lo otro es, yo sé quién es Dios, entonces puedo acudir a Él. Escúchame, hermano, oiga lo que voy a decir, quizás me haga tu enemiga hoy, a partir de esto, porque la Biblia dice, porque les he dicho la verdad, ahora soy vuestro enemigo, decía Pablo. Eso pasa a veces, que tú le dices la verdad a una gente y te convertiste en su enemigo. Es posible que yo me convierta en su enemigo, o su enemiga esta noche. Déjeme decirles esto. Deje en este tiempo de seguir creyendo que los hombres le van a dar a usted lo que usted desea. Entiéndase, deje de seguir haciendo campaña política. Deje de seguir creyendo que ciertos hombres van a hacerlo. Ellos no pueden, simplemente no pueden. La historia lo enseña. A quien tenemos que mirar es al Señor, al Todopoderoso. Y pedir a Dios que Él los ilumine a ellos. Pero usted no ponga su fe en los hombres. No la puede poner porque se va a frustrar. Tenemos que orar a Dios por ellos, como decía Isaías, sé tú su brazo fuerte en la mañana.
Tenemos que orar por nuestras autoridades, pero ellos no pueden resolver nuestros problemas. ¿Está claro eso, hermanos? Al entender quién es Dios, entonces esta es la acción: intercesión, súplica, ruego, clamor, llanto delante de su presencia para que el Señor materialice lo que quiere hacer. Y estamos orando. Estamos orando. Yo le pido que usted venga mañana, que usted se integre. Primera semana, déle esas primicias a Dios. Primera semana del año, déle esa primicia al Señor. Deje la telenovela, deje eso. Deje eso, tanto ver telenovela. Muévase a la oración, a la súplica ferviente. Como pueblo, a nosotros los que recibimos, venga, oiga, yo sé lo que es estar cansado, pero yo he aprendido que mientras más oro, más me descansa el Señor. Veo cosas nuevas. Rompa esa rutina, venga a orar. No diga que eso es muy aburrido, porque estar en la presencia de Dios no es aburrido. Ahora Él dice, si usted intercede con actitud humilde, usted debe estar en ese mismo tiempo, simultáneamente creyendo que Dios, en medio de su oración, ya está haciendo. Llenos de convicción, vea lo que vea, oiga lo que oiga, crea que Dios quiere hacer esto. Sus promesas, versículos 5 y 6, son fieles, son verdaderas. Y por lo tanto, porque son fieles y verdaderas, y ya Él dijo que llenó, repítalo conmigo antes que se vaya. El Señor llenó a Sión de... Y entonces en tus tiempos reinarán juicio, justicia, abundancia de salvación. Y reinarán sabiduría, ciencia. Y entonces el temor de Dios será tu tesoro. Si nosotros queremos ser parte de esto, parte de los que oraron un día y clamaron al Señor, Padre, en tu nombre, que esta nación sea salva. Si tú quieres ver eso y un día en los cielos, el Señor decirte, cuando estabas orando por tu nación, yo te escuché. Y vi que en tu corazón creíste mi promesa. Y porque creíste mi promesa, te embarcaste en esta empresa que parecía imposible. Este es el resultado. El Señor nos ha hecho una promesa. El Señor nos ha dado una revelación. Y se trata de fe. Déjenme decirle, Abraham fue bendecido. Y fue bendecido, dice en Romanos, porque Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y la esperanza era lo que Dios había dicho. Y creer en contra esperanza era ver cada día que él y Sara se hacían más viejos y no llegaba el niño. ¿Cuántos años tú tienes oyendo que van a arreglar el problema de la energía? O que va a haber agua para la nación. Y que van a abaratar los alimentos. Es posible que nos envejezcamos más. Pero el Señor dijo que iba a llenar esta nación. Para nosotros tener abundancia material en la economía de Dios, primero tiene que haber abundancia espiritual. No seremos enriquecidos por Dios, a menos que nosotros nos volvamos a Él de corazón. Escúcheme, hermanos, yo voy a estar insistiendo en que este versículo, toda esta congregación se lo aprenda. Así que abra su Biblia ahora. Y los que no abren su Biblia, no me lo ponga aquí en la pantalla. Porque esta iglesia tiene que traer su Biblia. Ese es un recurso que puede fallar en cualquier momento. Mire que todavía no se ha podido arreglar eso. Eso es tecnología, eso se daña. Pero esta palabra, aquí está. Así que usted y yo vamos a leer ahora. Isaías 33, juntos, versículo 5. Al número 3 empezamos. 1, 2, 3. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación, y el temor de Jehová será tu tesoro. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a permitirle a Dios
que la fe que crece en nosotros cuando entendemos que Él es digno de toda nuestra fe, pueda crecer en este tiempo. Yo quisiera que nosotros entendiéramos lo siguiente. Es mi deseo, mi petición a Dios. Que tomemos lo que Él nos da con gratitud. Que tomemos lo que Él nos da y lo apreciemos. Y eso se convierte en columna y soporte de nuestra fe. Toda su palabra quiere traer a nosotros esta bendición. Mas cuando Dios hace énfasis en algo, es porque Él quiere cumplir en ese tiempo lo que Él nos está dando. Y aquella historia tan lejana a nosotros, que pasó hace tantos años, unos 600 y tantos años antes de Cristo, hoy el Señor nos está diciendo, yo quiero que esta iglesia entienda que ya llené arcas vacías, descalificadas, en bendición. Pero es necesario que tú y yo nos levantemos a interceder y a clamar con fe y a pedir como pidió Isaías y pidieron los que oraron por él. Sabemos que moras en las alturas, sabemos que eres el Dios grande y fuerte. Ante las circunstancias, Señor, mi fe no ha sido firme. No he proclamado tu verdad. Me he intoxicado con lo que el mundo dice, pero en ti, como decían los antiguos, al creerte, veremos el derramamiento de tu promesa. Cierra los ojos, por favor. Señor, qué bendición, qué gran inicio. Qué privilegio escucharte antes de que un año se termine, como fue el domingo pasado. Y a unos días de que el otro iniciara, qué bendición fue escucharte. Que todo eso estaba en tu corazón para nosotros. Qué privilegio, Señor, saber que nos has dado a nosotros este remanente tan pequeño, esa promesa tan grande, para que juntos oremos, juntos intercedamos, juntos, oh Dios, sabiendo quién eres, nos acerquemos a tu trono confiadamente, Señor, y te digamos, sabemos que esparcirás lo que hasta ahora se ha levantado. Sabemos, Señor, que tú romperás los cerrojos, las cárceles, romperás las cadenas, quitarás autoridad a los principados y potestades que han estado sobre esta nación, afligiéndola durante siglos. Sabemos, Señor, que tú quieres que esta nación sea contada entre las salvas. Tú quieres ver esta isla pequeñita que hiciste, creaste con amor a los moradores de ella. Delante de ti un día, delante de tu trono, diciendo, digno es el Cordero, el que nos ha redimido, el que puso sus ojos en nosotros, el que derramó su sangre para que en este terruño tan amado por ti y tan envilecido por el mal, el pecado, oh Señor, un día tú levantaras a miles de tus hijos en ese lugar para que intercedieran. Hoy estamos aquí delante de ti, Señor. Pero para ver eso tú y yo tenemos que clamar desde ahora. Ahora, cuando todo parece oscuro, el Señor nos dice que Él va a traer libertad, sanidad, restauración, que esta nación será lo que Él quiere, lo que tiene en su corazón. Señor, y yo te creo. Yo creo que tu palabra es firme, fuerte. Y tomo esta promesa, Señor, la atesoro, diciendo que aquellos que te creen verán el cumplimiento. Porque cuando sale de tu palabra un decreto, esa palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Y ha sido enviada, Señor, esta palabra. Ha venido del cielo como un rayo, Señor, y ha alumbrado nuestras tinieblas. Esta iglesia tiene un compromiso y esta noche, Señor, quiero suplicarte.
que cada hermano y hermana de esta congregación quiera aceptar esta bendición. Hay familias, Señor, que necesitan ser sanadas en nuestra tierra. Hay amores que se han enfermado. Hay desaliento en la familia. Hay alejamiento de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hay dolor y aflicción. Los que te creían antes ya no te creen igual, Señor. Se han alejado de ti. Hay ovejas descarriadas. Hay personas que se levantan y profanan tu nombre. Hay enfermos del alma, de la mente, del cuerpo. Esta nación necesita tu sanidad. Estamos pidiéndote, Señor, esta noche, que los que hemos oído tu palabra te hagamos caso. Que tú respondas a nuestro clamor. Y quiero pedir, hermanos, lo hago de corazón. Y quiero que tú me oigas antes de tú hacer cualquier decisión. Quiero pedir a todos los hijos de Dios lavados con su sangre esta noche, que entienden cuál es el llamamiento que el Señor está haciendo. Tomen la decisión y se determinen a interceder como nunca lo han hecho para que esta nación sea salva, para que veamos los colmadones desaparecer, para que veamos las bebidas alcohólicas desaparecer, para que veamos el tráfico y el consumo de droga desaparecer, para que veamos el orden desde arriba, desde nuestros dirigentes hasta abajo. Ver, Señor, que tú traes orden a nuestras vidas, a nuestras familias. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días.